Saludos a todos nuestros oyentes en el nombre del Señor Jesús y les doy la bienvenida a nuestro espacio Palabras para una vida abundante. En el libro de Job, capítulo 19, se nos menciona un pasaje muy interesante donde se nos cuenta cómo dos ángeles llegaron a Sodoma y la idea era para anunciarle a Lot que la ciudad iba a ser destruida. Pues dice la palabra de Dios que estos dos ángeles llegaron allí y en la forma como nos cuenta el redactor, dice que Lot buscó la manera que ellos se quedaran en la casa, pero cuando estaban allí en su casa, entonces los varones de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, llamaron a Lot y le dijeron que por favor sacara a esos varones que habían llegado donde él en la noche. Y dice el texto, sácalos para que los conozcamos. Dice la Biblia que Lot se opuso y que aún les ofreció sus dos hijas que no habían conocido varón, pero estos hombres de Sodoma se incomodaron, se molestaron en gran manera y quisieron hacerle daño, y los varones o los ángeles que estaban allí, como cuenta el redactor en el libro de Génesis, dice que ayudaron a Lot y a los hombres que estaban allí intentando hacer esa maldad, los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que ellos se fatigaban buscando la puerta. Estos ángeles le dijeron a Lot que si allí había alguien, en el versículo 12, dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Luego dice en el versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos, dice allí la palabra de Dios. Entonces salió Lot y que habló con sus yernos, los que ellos iban a tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Sin embargo, dice la palabra que a esto les parecía que se estaba burlando de ellos. En el versículo 15 del capítulo 19 dice la palabra que al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, dice la palabra que los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dice el versículo 17, hay un mensaje para ellos y es, escapa por tu vida, no mire tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. El tema que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad lo he titulado Escapa por tu vida. Escapa por tu vida es un mensaje que sigue siendo vigente para el día de hoy. El Señor se hace presente en nuestras vidas de una o de otra forma para hacernos esta invitación. Escapa por tu vida, porque si no lo hace, la destrucción o el juicio nos va a alcanzar. Veamos lo que nos enseña entonces el texto y podemos tomar algunas ideas importantes que nos sirve de gran edificación. Una de ellas es que Dios, conociendo la tragedia que nos puede suceder o nos puede alcanzar, Él en su misericordia nos está enviando mensajeros para salvar nuestras vidas, para rescatarnos de una o de otra manera. Dice la palabra de Dios que estos varones o estos ángeles llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Dice en la Biblia latinoamericana, dice la Biblia, mándanoslo fuera para que abusemos de ellos. Quiero mostrar estos textos de estas otras versiones de la Biblia, en este caso la Biblia latinoamericana, para dejar ver cómo la maldad que había en ese contexto
era tan fuerte, y en la Biblia latinoamericana usa el término, sácalos para que abusemos de ellos. En la Biblia del Peregrino dice de la siguiente manera, hablando del versículo 5, ¿dónde están los hombres que han entrado en tu casa esta noche? Sácalos para que nos acostemos con ellos. Y en la Reina Valera, como lo leí ahora, dice que estos hombres llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Quise mostrar estas tres ideas. En una dice para que abusemos de ellos, en la otra para que nos acostemos con ellos y en la otra simplemente Reina Valera para que los conozcamos. Dejando ver con esto que la actitud de ese contexto cuando se escribe el texto es mostrar que la condición depravada, de inmoralidad, de decadencia era terrible, una cosa bárbara. Así que es una situación muy complicada. La misma condición del ser humano, podríamos decir, mis amigos y hermanos, querido oyente, definitivamente precipita la destrucción de su propia vida. Una situación, una condición de inmoralidad, una situación degradante, una situación donde hay una pérdida de sensibilidad, donde nada me interesa, donde nada me importa. Lo que la persona está haciendo es que está precipitando la destrucción de su propia vida. Es una forma muy fuerte lo que se presenta. Así que dice la palabra en el versículo 13, hablándole estos hombres o estos ángeles a Lot, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová ha enviado para destruirlo. Mis amigos, el estado o la condición que nosotros estamos viviendo, podríamos decir que precipita, ya sea las bendiciones de Dios para nuestra vida, o definitivamente también estamos abriendo puertas para que la destrucción, por causa de nuestra propia actitud, vaya llegando de una o de otra manera. Según el texto, muestra cómo el Señor quiere salvar a Lot y a toda su familia. Así lo presenta allí la Biblia, cómo le dicen estos varones o estos ángeles, estos mensajeros, que es la idea, le dicen a Lot que por favor llame a sus familiares y que hay que salir de ese lugar. Hoy usted es ese Lot, yo puedo ser ese Lot, donde el Señor en su misericordia nos está hablando y nos habla a través de muchas formas y nos ha estado hablando a través de muchas maneras. Lo ha estado haciendo a través de la predicación, lo ha estado haciendo a través de sucesos de la vida diaria, nos ha estado hablando a través de alguien. Dice en el libro de la carta a los Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, indicando con esto que la misericordia de Dios a través de todos los tiempos, de una o de otra manera, siempre ha estado vigente para tratar con la humanidad, para hacerle ver a los seres humanos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de los pueblos, el mensaje que Él tiene para nuestras vidas a través de los profetas sucedió, y en esta época a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de los medios que se están utilizando dentro de ese ministerio glorioso de nuestro Señor para el bienestar de nuestra vida. Pero el propósito es que Él nos habla de una o de otra forma para que nosotros podamos escapar de un estado de destrucción, un estado muy fuerte en el cual los seres humanos pueden llegar producto de la situación que están viviendo. Dice la palabra de Dios también en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, cuando Eliú está censurando a Lot, la forma, podríamos tomar el texto, dice, sin embargo, de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios está allí siempre y nos está insistiendo, tratando con nosotros para que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, que escapemos de esas formas de vida que posiblemente nosotros estamos llevando. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor hablando a nuestras vidas? Por favor, hagamos conciencia de esto.
por favor, hagamos conciencia del llamado que Dios nos hace. A ustedes muchachos, a ustedes adultos, a ustedes en las familias, a los padres, a los esposos, a la iglesia. ¿Cuánto tiempo el Señor nos está hablando? Es importante que tengamos en cuenta ese detalle en nuestra vida. Por eso podríamos mirar otra idea del texto, y es que Dios, conociendo la tragedia que le puede llegar a los seres humanos, nos invita urgentemente a que nosotros escapemos. Según el texto, dice: sácalos de este lugar. El versículo 16 dice: y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. También el versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, no mire tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Es un llamado que está allí. Dios, conociendo la tragedia que le puede suceder a usted o me puede suceder a mí por las situaciones incorrectas que estamos viviendo, por situaciones o conductas que podemos estar llevando, Él en su misericordia nos está diciendo: mire, por favor, escapa, huya, suelte esa situación que usted está viviendo, empiece a actuar y a ser diferente. Dice la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. La forma como presenta el texto es: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, la idea es que si yo empiezo a escuchar el mensaje de Dios, la verdad de Dios, lo que me está diciendo la palabra es: hombre, ya es el momento y debo de despojarme de aquellas condiciones que pueden afectar el desarrollo de mi vida para la conquista de condiciones de orden espiritual. Despojémonos de aquellas cosas que nos están afectando. Esas condiciones en las que necesitamos escapar pueden ser, por ejemplo, cuando yo creo que es una bobada lo que me están diciendo, a pesar de que Dios me está hablando de una o de otra manera, porque he llegado a unos estados de inconsciencia donde no quiero escuchar el mensaje de Dios, y todo me parece un cuento, todo me parece una bobada, todo me parece algo sin sentido. Es hora de replantear la vida, es hora de aprender a escuchar el mensaje y no ver las cosas de Dios como una bobada, no ver las cosas de Dios como algo que se está repitiendo, sino ver el mensaje de Dios como algo que se nos está hablando para el bienestar de nuestra vida. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 32 dice: he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Terrible una condición de estas. Una condición de estas donde las personas no quieren escuchar el mensaje de Dios. O sea, no quieren escapar, no quieren correr de una condición o de un estado que se está viviendo, porque lo único que están es escuchando una palabra, y como presenta allí, como se le está diciendo al profeta Ezequiel, es que este pueblo, tú eres como un cantor de amores, hermoso de voz, que cantas bien, usted rico lo que dices, qué bonito, qué agradable lo que se está diciendo, pero no quieren escuchar. Y no quieren escuchar porque no se coloca en práctica el mensaje de Dios. En otra palabra, no estamos escapando de aquellas situaciones que nos están perturbando y nos hacen mucho daño. Es necesario entender que Dios en su misericordia nos habla en el día de hoy para que escapemos, y que escapemos de situaciones, por ejemplo, de contextos que no contribuyen a nuestra santificación. Observen muy bien aquellos contextos donde usted se está moviendo que no le ayudan para usted ser un hombre o una mujer de Dios, para usted entregar su vida a Jesucristo, para usted renunciar a aquellas cosas que no sirven. Es necesario escapar de esa presunción de creer que lo que yo digo es así. De pronto estoy viviendo unas condiciones de esa forma donde yo pienso y tengo una presunción donde pienso que lo que yo pienso, lo que yo digo es así, pero los otros son los que están errados. Y qué presunción tan terrible una condición de esas. Así que es hora de replantear la situación en nuestra propia vida, la presunción de creer que el otro está mal y que yo estoy bien.
como dice la palabra de Dios, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Y dice la palabra, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué figura tan extraordinaria que nos deja ver a nosotros la importancia de nosotros escapar, de nosotros renunciar de aquellas cosas, de esa presunción de pensar que es que yo estoy muy bien y que el otro es el que está mal y que estoy viéndole el defecto al otro, estoy viendo los errores del otro, que estoy pensando siempre es que ese mensaje que escuché el domingo, que escuché el miércoles, entonces ese mensaje le cae muy bien a fulano de tal, le cae muy bien a mi esposa, le cae muy bien a mis hijos, pero no me cae bien a mí. Esa presunción de pensar que entonces esta palabra le cae bien al hermano de la iglesia, a fulano de tal que está en tal lugar, pero que no me cae a mí porque pienso que estoy muy bien. Escape de esa situación. En esa presunción usted se está condenando, se está perdiendo, se está destruyendo, está arruinando su vida. Por favor, escapemos inclusive también de aquellas cosas, aquellos comportamientos vergonzosos, ocultos que están en nuestra vida. Escapemos inclusive de esos pensamientos perversos que nos están destruyendo. Y para terminar esta reflexión, quiero decir 3 conclusiones. Una, es que existen condiciones que están precipitando una destrucción en el mundo, en Colombia y en lo personal. Hagamos conciencia de eso. Hay condiciones que están precipitando la destrucción. La otra, es importante aceptar la invitación que nos hace el Señor de escapar, de huir, de renunciar, de correr y buscar la ayuda para que el mal no nos alcance. Es el momento de hacerlo. Y por último, es hora de escapar de estados o de condiciones que nos están destruyendo. Que Dios intervenga en nuestras vidas y que nosotros podamos entender que es para nosotros este mensaje y que es el momento para tomar decisiones. Estamos para ayudarles. La iglesia está abierta, está dispuesta para orientar y para que usted pueda replantear y ver las bendiciones de Dios. No queremos que su vida se destruya. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Y te pido, Dios mío, que este mensaje nos llegue a todos nosotros, que le llegue a aquellas vidas que necesitan urgentemente escapar de condiciones, de situaciones apremiantes, de situaciones que están golpeando y que están destruyendo a las personas. Padre amado, ayúdanos, Dios eterno. Y yo sé que tu provisión, tu misericordia es inmensa, y nos da un mensaje para que nosotros podamos replantear las cosas. Padre grande, en el nombre de Cristo Jesús, pido tu bendición y tu respaldo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.